Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. El papel de Oburek. La máquina Antares tiene un segundo componente, una pequeña estrella en órbita llamada Oburek. El papel de Oburek no se comprende del todo, pero su órbita parece definir la extensión de la burbuja dimensional dentro de la cual se asienta Antares. Su propia estela gravitacional impulsa los flujos de plasma a través de la superficie antareana y es un componente esencial de la máquina de Antares. Las regiones ecuatoriales de Antares, directamente debajo de la órbita de Oburek, contienen las áreas más tumultuosas de flujo de plasma, los trópicos de Oburek. La región es también la más densa poblada de las puertas. Por el contrario, las áreas polares tienen menos puertas en los niveles más altos de la fotosfera y tasas más bajas de flujo de plasma en general. La medida en que una nave puede elevarse desde la superficie de Antares también es limitada por la órbita de Oburek, lo que obliga a las naves espaciales a moverse sobre la superficie de Antares de la misma manera que una nave se movería sobre la superficie de un océano. La densidad del espacio-tiempo aumenta catastróficamente a medida que se acerca a la órbita de Oburek, de modo que el progreso se vuelve exponencialmente más lento. Los intentos de elevarse significativamente por encima de la fotosfera han resultado hasta ahora ineficaces. Todas las sondas enviadas para investigar Oburek simplemente han desaparecido. Oburek el pacificador. Oburek también parece tener un papel en la defensa del nexo, provocando intensos flujos de plasma cuando se produce un conflicto en la superficie de Antares. Estas tormentas de plasma son peligrosas para la navegación y pueden dejar puertas y sistemas aislados durante meses, además de destruir las naves que inician el conflicto y a veces también sus objetivos. Como resultado, el conflicto en la superficie de Antares es casi imposible y solo lo llevan a cabo los más desesperados o temerarios.